Evangelio de hoy. Sábado 1 de marzo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, versículo 13 al 16. Le presentaban unos niños a Jesús, para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. El corazón de un niño en el reino de Dios. Este pasaje del Evangelio nos revela una enseñanza profunda sobre la humildad, la confianza y la pureza del corazón, necesarias para entrar en el reino de Dios. Jesús, al acoger a los niños y bendecirlos, nos ofrece un modelo claro de cómo debemos acercarnos a Dios. A menudo, en la sociedad antigua, los niños eran vistos como seres sin importancia, sin derechos ni poder. Sin embargo, Jesús eleva su dignidad y nos muestra que la actitud infantil, llena de confianza y humildad, es la clave para recibir la salvación. El contexto de este episodio nos ayuda a comprender mejor la enseñanza de Jesús. Sus discípulos, pensando en términos humanos y jerárquicos, intentaban impedir que los niños se acercaran, probablemente porque creían que el maestro tenía asuntos más importantes que atender. Pero Jesús, con su amor y su paciencia infinita, corrige esa mentalidad, mostrándonos que el reino de Dios no está reservado para los poderosos, los sabios o los prestigiosos, sino para aquellos que tienen un corazón abierto y dispuesto a recibir la gracia divina. Este pasaje no solo exalta la dignidad de los niños, sino que nos llama a todos a adoptar una actitud de humildad, confianza y dependencia de Dios. Jesús y su amor por los niños. Jesús nos da una lección contundente al enojarse con los discípulos por impedir que los niños se acercaran a Él. Su reacción nos muestra que el amor de Dios no discrimina, sino que se abre a todos, especialmente a los más pequeños, a los que el mundo desprecia. El gesto de Jesús de tomar a los niños en sus brazos y bendecirlos es una manifestación de ternura y acogida. En la mentalidad de la época, los niños eran considerados poco relevantes. Pero Jesús les da una importancia central. No solo los recibe, sino que además los presenta como modelos de la actitud que todos debemos tener para heredar la vida eterna. Jesús no solo ve en los niños su inocencia, sino también su capacidad de confiar sin reservas. Un niño cree en la palabra de sus padres. No se cuestiona su amor ni se preocupa por el futuro. Esa misma confianza es la que Dios nos pide a nosotros. ¿Qué significa recibir el reino de Dios como un niño? Jesús dice claramente: quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Con esta frase, nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición interior para recibir su gracia. Un niño tiene cualidades esenciales que nos sirven de ejemplo en la vida espiritual. Confianza plena, un niño confía en sus padres de manera absoluta. De la misma manera, nosotros debemos confiar en Dios sin dudas ni miedos. Humildad, un niño no se siente autosuficiente ni orgulloso. Reconoce su necesidad de los demás. En nuestra relación con Dios, debemos abandonar la autosuficiencia.
Y reconocer que dependemos completamente de Él. Sinceridad, un niño no oculta sus sentimientos. Habla con transparencia y sin dobles intenciones. En nuestra relación con Dios, debemos ser sinceros, sin hipocresía ni máscaras. Capacidad de asombro, los niños ven el mundo con ojos llenos de maravilla. En la fe, necesitamos recuperar la capacidad de asombrarnos ante el amor y la grandeza de Dios. Recibir el reino de Dios como un niño significa tener un corazón dócil, humilde y abierto a la acción del Espíritu Santo. Los obstáculos que nos impiden ser como niños en la fe. En nuestra vida adulta, adquirimos actitudes que muchas veces nos alejan de esta disposición infantil que Jesús nos pide. Algunos de los principales obstáculos son: orgullo y autosuficiencia. Creemos que podemos controlarlo todo sin necesidad de Dios. Miedo y desconfianza. Dudamos del amor de Dios y de su providencia. Dureza de corazón. Perdemos la capacidad de asombro y de recibir la gracia con humildad. Materialismo y preocupaciones excesivas. Nos enfocamos demasiado en lo terrenal y olvidamos lo esencial. Para superar estos obstáculos, necesitamos cultivar la oración, la humildad y la confianza en Dios. El abrazo y la bendición de Jesús. El Evangelio nos dice que Jesús tomó a los niños en sus brazos y los bendijo imponiéndoles las manos. Este gesto nos revela el deseo profundo de Dios de acogernos y llenarnos de su amor. Dios no nos ve como números ni como simples criaturas, sino como sus hijos amados. Nos llama a acercarnos a Él con confianza, a dejar de lado los miedos y las barreras que nos impiden recibir su abrazo. El gesto de la bendición es un signo de protección y cuidado. Jesús no solo bendice con palabras, sino con su presencia, con su amor tangible. En nuestra vida, Él nos sigue bendiciendo a través de la oración, los sacramentos y su constante presencia en nuestro caminar. La indignación de Jesús, una defensa del amor y la sencillez. El Evangelio menciona que Jesús se indignó cuando vio que los discípulos impedían que los niños se acercaran a Él. Esta reacción no es común en los relatos evangélicos, lo que nos hace reflexionar sobre la gravedad de la actitud de los discípulos. ¿Por qué Jesús se indignó? Porque estaban obstaculizando el acceso a Dios, a quienes más lo necesitaban. En este gesto de los discípulos, podemos ver reflejadas muchas actitudes de nuestra sociedad. A veces, creemos que hay personas más dignas que otras de recibir la gracia de Dios. En ocasiones, ponemos barreras en la fe, complicando lo que en esencia es sencillo. Podemos caer en la mentalidad de que solo los sabios o los grandes pueden entender y vivir la fe. Jesús nos muestra que el camino hacia Dios no está reservado para los eruditos, sino para los que tienen un corazón humilde y abierto. La indignación de Jesús es un llamado a revisar nuestras actitudes. ¿Estamos acercando a otros a Dios? ¿O estamos siendo piedra de tropiezo? Convertirse en camino y no en obstáculo. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en la transmisión de la fe. Así como los discípulos impidieron que los niños se acercaran a Jesús, también nosotros, consciente o inconscientemente, podemos poner obstáculos para que otros lleguen a Dios. Algunas formas en las que podemos ser tropiezo para los demás son:
Cuando nuestra actitud no refleja el amor de Dios. Si vivimos la fe de manera rígida, sin alegría ni misericordia, podemos dar una imagen equivocada de Dios. Cuando imponemos exigencias humanas, en lugar de transmitir la gracia, a veces, hacemos la fe demasiado complicada. Cuando en realidad Jesús nos enseña la sencillez de un corazón que ama y confía. Cuando juzgamos a los demás en lugar de acogerlos. Si criticamos y señalamos constantemente los errores de los demás. En vez de acercarlos a Dios, los alejamos. Cuando damos mal testimonio con nuestra vida. Si decimos creer en Dios, pero nuestras acciones muestran egoísmo, soberbia o falta de caridad. No estamos ayudando a que otros encuentren el camino de la fe. Jesús nos llama a ser puentes y no barreras. La bendición de Jesús, un gesto de amor y protección. El Evangelio nos dice que Jesús tomó a los niños en sus brazos y los bendijo imponiéndoles las manos. Este es un detalle hermoso y profundo. Jesús no solo permite que los niños se acerquen, sino que los abraza y los bendice. Este gesto nos muestra la cercanía de Dios. Él no es un ser lejano, distante o inaccesible. Es un Padre amoroso, que nos toma en sus brazos y nos bendice. Cuando Jesús impone sus manos sobre los niños, está mostrando su protección y su amor. Este gesto nos recuerda la importancia de la bendición de Dios en nuestra vida. A veces olvidamos que lo más importante no es lo que tenemos o lo que logramos, sino vivir bajo la bendición del Señor. Hoy en día, la bendición de Dios llega a nosotros de muchas maneras. A través de la oración. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, Él nos llena de su gracia. En los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y la confesión, donde recibimos su amor y perdón. En la comunidad de fe, cuando vivimos nuestra relación con Dios. Junto con otros creyentes, experimentamos su presencia de manera más tangible. Así como Jesús bendijo a los niños, también nos bendice a nosotros. Solo necesitamos acercarnos a Él con la confianza de un niño. El reino de Dios es de los pequeños, un mensaje para nuestro tiempo. Cuando Jesús dice, de los que son como ellos es el reino de Dios, nos está recordando que el reino no es para los poderosos, los autosuficientes o los que buscan grandezas humanas. Es para los sencillos, los humildes. Y los que confían plenamente en Dios. Vivimos en una sociedad que valora la autosuficiencia, el éxito material y el reconocimiento. Pero Jesús nos dice que la clave para entrar en el reino no está en lo que logramos por nuestras fuerzas, sino en lo que recibimos con un corazón abierto. ¿Qué significa esto en nuestra vida diaria? Que no debemos aferrarnos al poder o al prestigio, sino vivir con humildad. Que debemos confiar en Dios, más que en nuestras propias capacidades. Que debemos recuperar la capacidad de maravillarnos ante la grandeza de Dios. Que necesitamos volver a lo esencial. El amor, la fe, la confianza en Dios. El reino de Dios es para los que tienen un corazón humilde. No para los que buscan imponerse sobre los demás. Vivir con un corazón de niño en un mundo de adultos. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? Algunas actitudes que podemos adoptar son: aprender a confiar en Dios sin reservas.
Dejar de lado la ansiedad y el miedo, sabiendo que Dios cuida de nosotros. Vivir con gratitud y asombro. Apreciar las pequeñas bendiciones diarias. En lugar de enfocarnos solo en lo que falta. No perder la sencillez del corazón. Evitar la arrogancia y el deseo de controlarlo todo. Tener una fe pura y sincera. Acercarnos a Dios sin dobles intenciones, con un amor auténtico. Abandonar el miedo a la dependencia de Dios. Dejar que Él guíe nuestra vida. En lugar de querer hacerlo. Todo por nuestra cuenta. Cuando vivimos de esta manera, experimentamos la verdadera libertad del Evangelio. Un corazón de niño para entrar en el reino. Este pasaje nos deja una enseñanza clara. Para recibir el reino de Dios, debemos hacernos como niños. No significa volvernos inmaduros, sino recuperar la confianza plena en Dios. La humildad y la capacidad de recibir su amor sin reservas. Jesús nos llama a acercarnos a Él. Con un corazón sencillo, abierto y lleno de fe. Si vivimos con esa actitud, experimentaremos la verdadera alegría del Evangelio. Y seremos testigos del amor incondicional de Dios.